Muy bien, muchachos, bienvenidos a la segunda clase a distancia de microbiología. Hoy vamos a hablar de una bacteria que se llama Neisseria spp. Spp, si no se los había comentado antes, significa que puede haber diferentes especies de Neisseria. Spp significa especies. Bien, las características generales de este grupo. Es un diplococo gram negativo. Es decir, que tiene forma de coco y que van a estar siempre en parejas. Esto es aerobio o aerobio facultativo, oxidasa positiva, que es otra prueba de laboratorio que analiza la enzima oxidasa y que van a ver posteriormente en el laboratorio. Los riesgos a la salud de estas bacterias. Normalmente, estas bacterias no son patógenas, ocasionalmente asociadas con meningitis como Neisseria flavescens, Neisseria subflava. Neisseria lactámica se encuentra frecuentemente en cultivos de la garganta y nasofaringe de infantes. De vez en cuando causa endocarditis y meningitis. Y la Neisseria mucosa se encuentra en la nasofaringe, algunas veces causa neumonía. La neumonía, es decir, es la inflamación de los pulmones. El modo de transmisión va a ser por contacto con heces y descargas de la nariz y garganta de personas infectadas. Sin embargo, la transmisión no es común ya que los organismos son de baja virulencia. Su viabilidad es limitada y es susceptible a fármacos sensibles a la penicilina, streptomicina, tetraciclina y eritromicina, además de que va a ser susceptibles al hipoclorito de sodio al 1% y el etanol al 70% y al glutaraldehído, yodo y formaldehído. Su inactivación física va a ser sensible al calor húmedo de 121 grados centígrados durante al menos 15 minutos y el calor seco de 160 a 170 grados durante una hora al menos. Su supervivencia fuera del hospedero va a ser limitada. Vamos a hablar entonces de las bacterias patógenas como Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae es una cocácea gram negativa que se agrupa en pares, es decir, en diplococos. Es un microorganismo intracelular facultativo, no es móvil, no es porulado y es oxidasa y catalasa positiva. Ya les había mencionado, cada vez que se hacen estas reacciones, vamos a observar de que va a ser esta especie de bacteria. Tiene un crecimiento óptimo entre 35 y 37 grados centígrados bajo una atmósfera de dióxido de carbono al 5%. Esto último, no se preocupen, esto no es para el examen. Es decir, esto de la atmósfera a 5 grados centígrados. Por sus necesidades nutricionales, se va a considerar una bacteria exigente que requiere cisteína, glucosa, piruvato o lactato como fuente de carbono, es decir, su medio de cultivo es un poco complicada. A este tipo de bacterias las llamamos bacterias fastidiosas, es decir, que requieren altos nutrientes, requieren muchos nutrientes. Algunas cepas necesitan además ciertos factores de crecimiento como aminoácidos, pirimidinas y purinas. Esto las vuelve todavía cultivos todavía más fastidiosos de producir. Las colonias típicas de Neisseria gonorrhoeae tienen un diámetro de 0.6 a 1 micrómetro. Perdón, a 1 milímetro las colonias. Son brillantes y elevadas. Es decir, cuando nosotros observamos la colonia, la vamos a encontrar de 1 milímetro de diámetro, es pequeña, aún así, van a ser brillantes y van a ser elevadas. Esto es muy importante para observar las colonias, ¿de acuerdo? Neisseria gonorrhoeae se considera un patógeno humano obligado que puede crecer y multiplicarse en las mucosas, incluyendo el cérvix, el útero y las trompas de falopio. Esto es en el aparato reproductivo femenino y también se reproduce fácilmente en la uretra masculina, aunque también puede encontrarse en la boca, faringe y ano. Esta bacteria causa la gonorrea, una infección altamente contagiosa, casi exclusivamente de transmisión sexual. Se puede evitar utilizando profilácticos
como los preservativos físicos de barrera física como el condón. Síntomas: necesidad de orinar más seguido del usual, flujo vaginal anormal que puede ser amarillento o con sangre, sangrado entre periodos menstruales, pus o secreción blanca, amarilla o verde del pene, hinchazón o enrojecimiento en la uretra del pene, en el meato urinario, y dolor o hinchazón en uno o ambos testículos. Como todas las bacterias, se reproduce sexualmente por división binaria, originándose dos células hijas aproximadamente del mismo tamaño a partir de una célula madre. Esta división no es completa, ya que no se separan los tabiques o septos de cada una de las células que se originan, y de allí que se dispongan en pares, en diplococos. Este diplococo es inmóvil, aerobio y o anaerobio facultativo, y se destruyen rápidamente cuando se exponen al aire del ambiente, a la desecación, a la luz ultravioleta, a las sales de plata, fenol y calor húmedo a 55 grados centígrados. Bien, pues aquí podemos observar las típicas lesiones de la gonorrea en la boca, como en el cuello uterino. Muy bien. Otra de las bacterias, otro de los grupos, es Neisseria meningitidis. La característica de esta bacteria es que presentan diplococos gram negativos, intra o extracelulares, causan infección del sistema nervioso central, y su patogenicidad va a ser que la enfermedad aguda está caracterizada por una fiebre que se presenta súbitamente, dolor de cabeza, náusea y a menudo vómito, también rigidez del cuello y frecuentemente sarpullido, de forma petequial con máculas rosadas, es decir, van a ser pequeños manchitas de color rojas. El diagnóstico temprano y una terapia moderna han reducido el índice de casos fatales del 50% a 10%. La enfermedad meningocócica es un mal contagioso ocasionado por la bacteria gram negativa Neisseria meningitidis, más conocida como meningococo. La enfermedad ocurre en formas endémicas y epidémicas, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo, y puede ser asintomática o presentar solamente síntomas locales. La enfermedad invasiva se presenta con septicemia o meningitis. El índice de muertes es alto en la meningococcemia fulminante. La infección generalmente causa infecciones subclínicas de la mucosa, y pueden existir una prevalencia de portadores del 25 o más sin que se presenten casos de meningitis. Modo de transmisión. Esto es muy importante, tienen que tomarlo en cuenta, aunque es un poco complicado de que se dé en estos casos, pero ahí les voy a platicar. Es por contacto directo, inclusive a través de gotitas y descargas de la nariz y gargantas de personas infectadas. A menudo se encuentran más portadores que casos. Es rara una invasión de la bacteria que sea suficiente para causar la enfermedad sistémica. El contacto indirecto no es significativo. La susceptibilidad a desinfectantes. Es susceptible al hipoclorito de sodio al 1%, es decir, una taza por 9 tazas de hipoclorito de sodio. Etanol al 70%, ioduros, glutaraldehído y formaldehído. Bueno, esta es la primera parte. Nos vemos en la segunda parte.